Mencionan el procedimiento adecuado que se debió llevar a cabo para este caso concreto acorde con la ley y justifica tu dicho en un razonamiento lógico y normativo. En concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento adecuado al caso concreto debía ser el siguiente. En la querella presentada por el señor José Juan Domínguez Luna hacia el señor Manuel Benítez Merino por el delito de fraude, el Ministerio Público debe solicitar la formulación de imputación y que el señor Manuel Benítez Merino se presente a su audiencia. Ahora bien, se le debe dar al imputado el plazo de 144 horas, tal como lo menciona el artículo 19 de nuestra Constitución Política. De esa manera, el imputado podrá declarar sobre el caso que se sigue en su contra. El señor juez, el maestro Pedro Erasmo Cárdenas Ledesma, juez de control, tiene un parentesco civil con la señora Laura Elena Valdivia Herrera, por lo cual se viola el artículo 37 en las causas de impedimento del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hace mención acerca de que son causas de impedimento de los jueces y magistrados en sus párrafos 2. Ser cónyuge, concubina o concubinario conviviente, tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral por consanguinidad y por afinidad hasta el segundo grado con algunos de los interesados, o que éste cohabite o haya cohabitado con alguno de ellos. El párrafo 4, cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción 2 de este artículo tenga un juicio pendiente iniciado con anterioridad con alguna de las partes. Párrafo 5, cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción 2 de este artículo sea acreedor, deudor, arrendador, arrendatario o fiador de alguna de las partes o tenga alguna sociedad con estos. Y el párrafo 6 del artículo antes mencionado, que también nos dice cuando antes de comenzar el procedimiento o durante este haya presentado él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción 2 de este artículo, querella, denuncia, demanda o haya entablado cualquier acción legal en contra alguna de las partes, o cuando antes de comenzar el procedimiento hubiera sido denunciado o acusado por alguna de ellas. De esta manera, y por el parentesco entre la señora Laura Elena Valdivia Herrera y el juez, el maestro Pedro Erasmo Cárdenas Lezama, se da comienzo a la solicitud de recusación. Es por ello que el artículo 38 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace mención acerca de la excusa cuando un juez o magistrado advierta que se actualiza alguna de las causas de impedimento, se declarará separado del asunto sin audiencia de las partes y se remitirá los registros al órgano jurisdiccional competente de conformidad con lo que establezca la ley orgánica para que resuelva quien debe seguir conociendo del mismo. Además, el artículo 39 del Código Nacional de Procedimientos Penales menciona sobre la recusación cuando el juez o magistrado no se excuse a pesar de tener algún impedimento, procederá la recusación. El supuesto de que el juez debe excusarse no ocurre en el caso planteado, por lo que el juez de control da continuidad de manera normal al caso del C. José Juan Domínguez Luna y el C. Manuel Benítez Merino, sin que exista alguna acción por parte de la autoridad judicial. Después de lo anterior se debe hacer un informe tal y como lo establece el artículo 40 del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre el tiempo y forma de recursar, por lo que la recusación debe interponerse ante el propio juez o magistrado recusado por escrito y dentro de las 48 horas siguientes a que se tuvo conocimiento del impedimento. Se interpondrá oralmente si se conoce en el curso de una audiencia y en ella se indicará bajo pena de inadmisibilidad la causa en que se justifica y los medios de prueba pertinentes. Toda recusación que sea notoriamente improcedente o sea promovida de forma extemporánea será desechada de plano.
Por último, se hace lo que menciona el artículo 41 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el trámite de recusación. Interpuesta la recusación, el recusado remitirá el registro de lo actuado y los medios de prueba ofrecidos al órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo que establezca la ley orgánica para que la califique. Recibido el escrito, se pedirá informe al juzgador recusado, quien lo rendirá dentro del plazo de 24 horas, señalándosele fecha y hora para realizar la audiencia dentro de los 3 días siguientes a que se recibió el informe, misma que se celebrará con las partes que comparezcan, las que podrán hacer uso de la palabra sin que se admitan réplicas. Concluido el debate, el órgano jurisdiccional competente resolverá de inmediato sobre la legalidad de la causa de recusación que se hubiera señalado y contra la misma no habrá recurso alguno. En conclusión, es verdad que se realiza el proceso sobre el seguimiento del delito de fraude, pero ocurre una violación al proceso en el momento que el juez no se retira del caso sin importar que él sabe de su parentesco con la señora Laura Elena Valdivia Herrera y a pesar de la recusación realizada por el imputado. Muy bien, a continuación pasaremos con la segunda pregunta. Menciona cuál de las partes habrá de llevar a cabo el procedimiento necesario en caso de que se encuentre afectado de manera directa o indirecta ante la situación planteada en el caso, fundado en todo momento con base en la ley y motivado a través de las siguientes generales que se presentan sobre las partes referidas. Cuando el juzgador se vea afectado en forma directa, su excusación se deberá hacer de la siguiente manera. Artículo 38. Excusa. Cuando un juez o magistrado advierta que se actualicen alguna de las causas de impedimento, se declarará separado del asunto sin audiencia de las partes y remitirá los registros al órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo que establezca la ley orgánica para que resuelvan quien debe seguir conociendo del mismo. El artículo 39 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace mención acerca de la recusación. Cuando el juez o magistrado no se excuse a pesar de tener algún impedimento, procederá la recusación. El artículo 40 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que tiempo y forma de recusar. La recusación debe interponerse ante el propio juez o magistrado recusado por el escrito dentro de las 48 horas siguientes a que se tuvo conocimiento del impedimento. Se interpondrá oralmente si se conoce en el curso una audiencia y en ella se indicara bajo pena de inadmisibilidad la causa en que se justifica y los medios de prueba pertinentes. Toda recusación que sea notoriamente improcedente o sea promovida de forma extemporánea será desechada de plano. Muy bien, también haremos mención acerca del artículo 41 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos hace mención acerca del trámite de recusación interpuesta. La recusación, el recusado remitirá el registro de lo actuado y los medios de prueba ofrecidos al órgano jurisdiccional competente de conformidad con lo que establezca la ley orgánica para que la califique. Recibido el escrito, se pedirá informe al juzgador recusado, quien lo rendirá dentro del plazo de 24 horas señalándose fecha y hora para realizar la audiencia dentro de las partes que comparezcan, las que podrán hacer uso de la palabra sin que se admitan réplicas. Concluido el debate, el órgano jurisdiccional competente resolverá de inmediato sobre la legalidad de la causa de recusación que se hubiere señalado y contra la misma no habrá recurso alguno. Y por último el artículo 42, que nos habla acerca de los efectos de la recusación y excusa. El juez o magistrado recusado se abstendrá de seguir conociendo de la audiencia correspondiente, ordenará la suspensión de la misma y solo podrá realizar aquellos actos de mero trámite o urgentes que no admitan dilatación. La sustitución del juez o magistrado se determinará en los términos que señale la ley orgánica. Muy bien, y por último, sustenta tu aportación con base en la consulta de jurisprudencias aplicables al caso que se plantea. La consulta deberás realizarla en la página web del Seminario Judicial de la Federación. A continuación, anexaré 2 links acerca de estas tesis.